Buenos días, iglesia. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, me alegra verles. Hace 8 días no estuvimos acá y les extrañamos. Pero bueno, qué bueno que podemos vernos una vez más. Amén. Qué bendición que es poder alabar a Dios, poder encontrarnos con la familia iglesia. Yo quiero que usted salude a una persona que está a su lado. Dígale, buenos días. Bueno, una persona que está detrás suyo, una persona que no conoce. Salude a alguien que no conoce. Acostúmbrese usted siempre que llegue a la iglesia, salude a quien está ahí al lado suyo, pero no el que vino con usted, porque pues ese se supone que ya lo saludó antes, ¿no? Salude al que no vino con usted. Quiero que abra por favor su Biblia en Mateo capítulo 25. Por favor ubique Mateo capítulo 25. Ubique Mateo capítulo 25. Amén, ¿ya se ubicó? Quiero que pensemos algo antes de avanzar con la enseñanza, y es lo siguiente. Hace 8 días el pastor Johnny predicó acerca del poder de las decisiones. ¿Sí le prestaron atención o no? Bueno, y hay decisiones que son ¿qué? Trascendentales, fundamentales en la vida. Las decisiones que tú tomas hoy determinarán lo que pasará mañana. Si son buenas decisiones, vas a estar bien y vas a experimentar buenas consecuencias, buenos efectos. Y la mejor decisión es aceptar ¿a quién? ¿Entregar su vida a quién? Entregar su vida a Cristo. La mayoría de las personas que se encuentran esta mañana acá han hecho esa tarea de entregarle su vida ¿a quién? A Cristo. Bien, quizás hay alguna persona que nos visite hoy y no lo haya hecho, y yo quiero decirte, esa es la mejor decisión que puedes tomar, entregarle tu vida a Cristo. Pero a veces no lo hacemos por temor. Y ese temor, yo vengo a hablar esta mañana, a seguir con la enseñanza, con la serie de enseñanzas que tienen que ver con el temor. Y hay una característica del temor, y es que el temor paraliza. Por eso la enseñanza esta mañana se llama un monstruo que paraliza. Porque yo sé que usted en algún momento se ha sentido paralizado de miedo cuando tiene que hacer algo. Pense, recuerde los que están en el colegio, o los que estaban en el colegio alguna vez que le tocaba hacer cierta exposición delante de los compañeros. Eso daba un terror y un pánico, y como que usted sabía todo lo que tenía que decir, pero cuando llegó el momento de pasar al frente, terrible, ¿no? Parálisis. Sí, usted como que se quedó. Y no necesita usted solamente estar en el colegio o alguna cosa de esas, sino quizás cuando tuvo la experiencia, la primera vez que tuvo que conducir sin el profesor de la academia. Porque cuando usted tiene el profesor de la academia y usted la embarra, el profesor ahí le mete el clutch, hace algo y usted no se da ni cuenta que está conduciendo mal. Pero cuando le toca solo y que escucha el pito de atrás y usted sabe lo que tiene que hacer: apagar, colocar en neutro, prender, pero como que de repente el susto y la gente ahí pitando, y usted se siente como, uy, ¿qué pasó acá? ¿Y qué pasó acá? Esa es la pregunta. Me están modificando mucho el sonido. Pausa, seguimos acá. Entonces, espere que me perdí. Ya. Sí, usted dice que, uy, que no puedo, ya sé que esto es neutro, ya sé que tengo que apagarlo o volver a meter primera. No, se le olvidó todo porque se paralizó de ¿qué? Susto, miedo. Bueno, eso es una parálisis que nos da por causa del temor, pero sabes, hay otras consecuencias del temor que son mucho más peligrosas que esa parálisis, porque finalmente ¿qué sucede si tú no puedes hablar correctamente en público y te quedas paralizado? Pues qué oso, pero nada más.
¿Qué pasa si te quedas paralizado cuando estás conduciendo y te bloqueaste y no recuerdas qué es lo que tienes que hacer, aunque tú ya sabes lo que tienes que hacer? Pues qué oso. De resto, nada más. Después de 5 minutos de la gente diciéndole, mire, ¿de dónde sacó el pasaje, el pase, perdón? ¿De dónde? Ya usted, pensemos, respiremos y ya sé lo que tengo que hacer. Ya. Pero hay cosas, y quiero que tengas presente esto, que si tú no haces, te van a acarrear condenación. Hay cosas que tú no vas a hacer por miedo, que te van a llevar a una situación terrible ante Dios. Y esas son las que yo quiero que tú pienses esta mañana. Y recordaba la enseñanza de hace 8 días precisamente por eso, porque tú puedes saber que tienes que hacer algo, tomar una buena decisión, pero a veces el temor y el miedo no te deja hacerlo. Y cuando eso sucede, vas a estar en problemas. No poder exponer, no poder hablar en público, pues sí, pero no, eso no es tan riesgoso como lo que vamos a hablar esta mañana. Y yo quiero que tú te concentres, yo quiero que tú pienses esta mañana precisamente en esas cosas que has dejado de hacer por temor, porque quizás has empezado a escuchar voces acá y has permitido que te hablen y te digan, usted no sirve para nada, usted es incapaz. ¿Usted lo va a hacer? Y quizás no es con usted de manera acusatoria, sino usted mismo, yo no puedo, yo no soy capaz. Quiero que pienses un poco en eso, porque sé que la mayoría de nosotros tenemos alguno de esos miedos, nosotros tenemos alguno de esos temores, pero ¿recuerda cuál es el versículo clave de esta serie de enseñanzas? ¿Recuerda? Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7, eso ya se lo tienen que saber de memoria. Si no, pues lo vamos a repasar. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Va a repetirlo usted conmigo. Porque Dios, primero yo y después usted. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso debería ser algo que tú debes estar repitiendo a tu mente y a tu corazón cuando estás paralizado del temor y no quieres hacer algo. Pero recuerda que ese algo no es conducir. Ese algo no es como dicen hoy los futbolistas cuando están en un partido de fútbol y lo ven como muy importante y en Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues sí, Dios les va a ayudar, claro, pero no, en realidad hay cosas más importantes en las cuales necesitamos la ayuda de ¿quién? De Dios. Y claro que tú vas a ganar cierta confianza para para poder hablar en público, para poder conducir, o yo no sé qué cosa le pase a usted, que le dé terror, pero sobre todo es para hacer aquello que la voluntad de Dios dice que debes hacer. Pero antes quiero que oremos y busquemos que Dios y el Espíritu Santo sea abriendo nuestro corazón y nuestra mente para entender la palabra de Dios. Amén. Señor, háblanos esta mañana. Aquí estamos. Por favor, Señor, que nuestras mentes y corazones estén atentos a comprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Que seamos enseñados e instruidos en tu palabra, Padre Celestial. Por favor, ayúdanos, te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Y vamos a leer Mateo capítulo 25 y vamos a leer desde el versículo 14. Vamos a leer una parábola muy conocida y vamos a entenderla y luego vamos a hablar del temor que paraliza y vamos a ver cómo podemos resolver ese problema. Dice así el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es una parábola muy conocida, una parábola que nosotros hemos escuchado infinidad de veces, pero yo quiero que te fijes, vamos a entender la parábola y nos vamos a fijar luego en las razones que dio este siervo para no poner a trabajar el talento. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que la parábola nos enseña? Fíjate, el versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como. El Señor Jesús está hablando de la manera en que el reino de los cielos, bueno, y ahorita entendemos que es el reino de los cielos, ha de darse. Y la parábola que está anterior es la parábola de las 10 vírgenes, y luego viene esta parábola de los talentos. Así que esta parábola nos da a entender el final de los tiempos. Cuando el Señor Jesús vuelva, usted sabe y debe entender esto, que nuestro Señor Jesús vino una vez hace 2000 años, instituyó la iglesia, dejó unas tareas, se fue. ¿Y qué estamos esperando? Que Él regrese. En ese interín es que nos encontramos. Mientras Él regresa, es que tú y yo estamos. Ahora, en ese tiempo en que estamos, la parábola de los talentos nos enseña que nos ha sido dado algo a nosotros. Vuelvo a repetirlo para que te quede claro. El Señor Jesús vino, estableció ¿qué? La iglesia. El Espíritu Santo descendió después de que el Señor Jesús nuevamente subió a los cielos, y nos fueron dados a nosotros regalos, dones. Dios mismo, Efesios capítulo 4 dice que el Señor Jesús dio dones. El Espíritu Santo nos ha dado dones. Dile a la persona que está a tu lado: tú tienes dones dados por Dios. Y escuche, nosotros estamos como esos 3 siervos. ¿Se acuerda que habían 3 siervos? Uno le dieron 5 talentos, al segundo ¿cuánto le dieron? 2, y al tercero le dieron. Nosotros somos esos. A ti Dios pudo haberte dado. Ahora, no quiero que confunda la palabra talento con talento como lo entendemos hoy. Un talento en esa época era una moneda, era dinero, ¿ok? No piense, le dio 5 talentos, o sea que era talentoso para la música, talentoso para el fútbol. No piense así. No, para nosotros en este caso es dones. Dios nos ha dado dones. A algunos Dios les ha dado más dones que a otros. A algunos Dios les ha dado un don de una manera mucho más amplia que a otro. Quiero que tú entiendas eso. En la iglesia, y esta palabra nos enseña que Dios, el Señor Jesús,
se ha encargado de que cada creyente tenga un don. ¿Cuál? El que Dios quiso. Eso depende de la sabiduría de ¿quién? De Dios. Así que lo que tú tienes, ¿te lo ha dado quién? No es que nosotros nos escogieron. Hay una vez hace chistes así, usted en la repartición de no sé qué se quedó atrás, ¿no? No, Dios a todos nos dio, punto. Todos tenemos un don. Bien. Ahora, la medida de ese don la escoge ¿quién? Dios. Yo no, porque dice ahí, eso depende de acuerdo a tu capacidad. Dice ahí, y lo vamos a mirar ahí en el versículo, en el pasaje dice, el versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su. Es decir, Dios en su sabiduría sabe qué es lo que tú puedes manejar. Por eso Él te ha dado lo que tú puedes manejar. No te ha dado más ni menos. Específicamente te ha dado aquello que está en tu capacidad. ¿Hasta ahí estamos claros? Estamos igual que esos 5, que esos 3 personajes. El Señor, en este caso nuestro Señor Jesús, vino, nos dio dones, se fue y al entregarnos esos dones ha esperado que nosotros hagamos algo aquí en la tierra mientras Él regresa. Esta parábola también nos enseña otra de las verdades, es que Dios espera resultados. Fíjese que dice, y después de mucho tiempo, Él volvió a hacer ¿qué? Cuentas con ellos. ¿Por qué viene a hacer cuentas? Porque Él está interesado en ¿qué? En que haya un resultado. Fíjese, y quiero que usted tenga claro esto, porque es muy importante. Dios te ha dado algo y Dios espera que tú des resultado con ese algo. No es como cuando, en este caso, la palabra don, no es como cuando uno hace un regalo a alguien y no importa qué hizo con ese regalo, pues bueno, ahí se lo regalé. Y si lo quiso botar, si lo quiso, no, como que uno se desprende de eso. No, en este caso, Dios nos dio sus riquezas para que nosotros de ellas demos ¿qué? Fruto. Por eso Él va a venir a hacer ¿qué? Cuentas. Así que tú debes entender que cuando Él venga, otra vez, en la segunda venida, te va a pedir cuentas. Diga a la persona que está a su lado, te van a pedir cuentas. Bueno, digámosle completo. ¿Cómo es completo? Dile, tienes un don de Dios y te van a pedir cuentas por eso. Dígale así. Juan Bunyan, un escritor cristiano, escribió un libro muy famoso que se llama El progreso del peregrino. Y él decía, hablando de los dones y de los ministerios, que los dones son dados para la iglesia. Quiero que tú entiendas eso. Y bueno, no solamente lo decía Juan Bunyan, Efesios 4 dice eso, y Él dio a la iglesia, a apóstoles, profetas, etc. Él dio dones. Tu don no es para tu uso personal. Tu don es ¿para qué? Para el servicio de la iglesia. ¿Para el beneficio de quiénes? De otros. Quiero que tienes que ser consciente de eso. Si Dios te ha dado algo, no es para tu beneficio exclusivo, es para beneficio de quién? De todos los demás. Y Dios te va a pedir cuenta precisamente de cómo tú has usado ese don en beneficio de quién? De los demás. Eso es lo que se nos va a pedir cuentas. Un día tú te vas a sentar ante la presencia del Señor Jesús y vas a tener que responder por lo que hiciste con tu don. Hasta ahí es donde vamos con las enseñanzas de esta parábola. Pero quiero responder una pregunta adicional a esto antes de avanzar al segundo punto, y es, oiga, ¿solamente los creyentes tendrán que darle cuentas a Cristo, a Dios, de los dones que han recibido? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos dicen que sí? Bien, aquí hay unos que dicen sí. Bueno, bajen la mano. ¿Cuántos dicen que no? O sea, que todo el mundo va a tener que darle cuentas a Cristo. Bueno, primero que todo, escuche, los creyentes sí serán los que le tendrán que dar cuentas a Dios, porque una vez que tú conoces a Cristo, tú estás recibiendo regalos, dones de Dios, que no reciben los que no son creyentes. Escucha eso. Nosotros no podemos hablar, por ejemplo, que un no creyente tiene el don de la predicación,
el don de la enseñanza. Aunque nosotros usamos esa palabra enseñanza para lo que hacen los profesores en el colegio, eso no es un don, eso es una habilidad que tienen esas personas, vocación. Pero el don de Dios de enseñar es enseñar ¿qué? La palabra de Dios. No enseñar cualquier cosa, es enseñar ¿qué? La palabra de Dios. Así que inicialmente, ¿quiénes sí tienen que dar cuentas? Los cristianos. Si tú eres cristiano, entonces debes saber que eres responsable ante Dios por lo que Él te ha dado. Amén. Pero también los que no son creyentes han de tener que dar cuentas. ¿Por qué? Porque en la gracia de Dios, en su gracia, Dios ha decidido dotar también a los que no son creyentes de habilidades. Uno pensaría, por ejemplo, un ejemplo que le quiero dar, uno pensaría que la música debería ser exclusivamente un don para alabar ¿a quién? A Dios. Hay una canción que escribieron hace mucho tiempo que dice así: tú le diste al hombre un lenguaje muy bello, le diste la música para adorarte, ¿sí? Y entonces ahí sigue la canción. La música debe ser utilizada para adorar ¿a quién? A Dios. Pero se utiliza para otra cantidad de cosas, ¿sí se fija? Y escuche esto, mire, antes de, ¿hasta qué año? Eso es, Johann Sebastian Bach murió por allá como en 1785, murió Bach, sí, si no estoy mal, y ese fue el último gran músico protestante. ¿Sabía usted que Bach era protestante? Trabajó para los curas, para la Iglesia Católica, pero él era protestante, luterano. Así que él escribió todas sus cantatas. Él tiene una cantata para cada día de los salmos. Y él escribió de cada, ¿cómo se llama esto? De los evangelios, escribió una obra, una pieza musical, una composición. Él en la música veía que podía alabar ¿a quién? A Dios. Pero ese es el último gran músico protestante. De aquí para allá, si usted quiere buscar a los grandes músicos, ¿dónde los encuentra? En el mundo. ¿No los encuentra en dónde? En la iglesia. No estoy diciendo que los que estamos acá somos re malos, no, pues tampoco. Pero si usted quiere buscar a los genios de la música, ¿dónde los encuentra? En la mayoría están ¿dónde? Afuera. Desgraciadamente colocando su talento para servir a otras cosas y no ¿a quién? A Dios. Entonces ellos también van a tener que dar cuentas, los que no son creyentes, de lo que Dios les ha dado. Ahora, para pensar un momento y antes de avanzar, oye, ¿eres consciente que Dios te ha dado un don? Quiero que pienses eso. ¿Tú eres consciente que tienes un don de Dios? Hay poquitos que dicen amén. Hay otros que dicen, sí, como que un don, que tengo algo. Sí, Dios te ha dado algo. ¿Sabes? Mira, en el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, el Espíritu Santo entró en nuestra vida y en ese momento fuimos dotados con un don. Tú tienes un don de Dios. Tú tienes un don de Dios. Pero también tengo que preguntar, ¿estás usando ese don? ¿Estás usando el don que Dios te ha dado? Probablemente usted dirá, no, ni sé cuál es. Pero yo estoy seguro que usted sí ha tenido una revelación de cuál es el don que tiene de Dios. Y ahora sí vamos a pasar al segundo punto, que es el tema central de esta enseñanza, y es ¿por qué no lo estás poniendo, lo estás colocando a funcionar? ¿Por qué no estás colocando ese don al servicio? Una de las razones es precisamente ¿qué? El miedo. Y entonces mira lo que dice el versículo 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este recibió el don y ¿qué hizo? Lo escondió. Y dice el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. De los 3 siervos, 2 entregan resultados, pero uno no entrega resultados. Uno entrega el mismo
don, el mismo talento que había recibido, se lo entrega ¿a quién? A Dios. Me diste un talento, te devuelvo un talento. No tienes pérdida, es más, ni tendría por qué estar bravo usted. Le estoy devolviendo lo mismo. Lo que usted me dio, se lo estoy devolviendo. Los otros dos dan resultados y reciben una buena alabanza. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero este no ha recibido. Y ahora, ¿cuál es la causa? No da ningún fruto. ¿Cuál es la causa que él da para no haber hecho eso? Miedo. Él dice, tuve miedo. Y mira, hay gente que sabe lo que tiene que hacer, pero por miedo no hace. Y está ahí inactivo, sentado, no haciendo nada. Y un día cuando el Señor Jesús les pregunte ¿qué hiciste con eso? Va a decir, pues ahí está el mismo. Se lo va a devolver íntegro. Todo porque han dejado que su mente y su corazón se llene ¿de qué? Miedo. Miedo. Ahora, ¿cuál es la característica de un corazón temeroso? En este contexto que estamos hablando, ¿qué es lo que caracteriza un corazón temeroso? Escucha, uno, sabe lo que tiene que hacer. Y yo quiero que tú pienses, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú no puedes excusarte en la ignorancia, no. Tú sabes lo que tienes que hacer. Es más, estoy seguro que en algún momento has dicho, yo creo que en la iglesia hace falta esto, pero has pensado, pues eso ni espiritual es. No, como que no. Esa idea que ya tuviste, sí, eso es lo que tienes que hacer. Pero como has pensado que no es espiritual, pero tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú ya sabes en dónde eres necesario. Tú ya sabes en qué puedes trabajar. Ese siervo ya sabía que tenía un don, que tenía un talento. Otra característica es que sabe que le han de pedir cuentas. Ese siervo sabía que un día iba a venir ¿qué? Su señor a pedirle cuentas. Por eso él lo esconde y lo guarda porque dice, tampoco puedo perder lo que me han dado. Él sabe que le han de pedir ¿qué? Cuentas. Tú ya sabes que te han de pedir cuentas. Y en algún momento tú mismo has pensado, yo debería estar ayudando. Yo podría hacer eso. Yo podría. Yo sé que tú lo has pensado. En tercer lugar, por temor, un corazón. La tercera característica de este corazón es que huye de la responsabilidad. El miedo domina su corazón y entonces dice, no lo hago. Mejor no participo. Mejor no me involucro. El miedo es lo que ahora gobierna su corazón. Bueno, tengo que hacer un paréntesis antes de avanzar. Hay otras cosas que también impiden que la gente, sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hagan, y es un corazón resentido, un corazón amargado, un corazón que ha sido roto por maltrato, que no ha sanado, no ha perdonado y entonces ya está lleno de rencor, sí. Pero ese no es el punto. El punto aquí es el temor, el miedo que te impide actuar, que te paraliza. Entonces huye de la responsabilidad. Ese corazón además acusa a Dios y a otros de su inoperancia. Fíjese lo que dice este siervo. Yo sé que tú eres un hombre duro, que siembras, que recoges donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. ¿Sabe? De alguna manera este siervo está acusando de injusticia a su señor. Le está diciendo, usted recoge lo que no dio, usted pide lo que no entregó. Está lanzando una acusación fuerte contra su señor. Lo está tratando de duro, de abusivo. Eso es lo que le está diciendo. Y tú sabes lo que tienes que hacer, pero le echas la responsabilidad o culpas a otros de lo que no estás haciendo. Es que yo no sirvo porque él o finalmente acusas también ¿a quién? A Dios mismo. Ahora, ¿cómo se evidencia esto? Vamos a aterrizar esos conceptos a la vida real. ¿Cómo
¿Cómo se ve eso en tu mente? ¿Cómo se ve eso en tu corazón? Mira, el miedo te hace dudar, y escucha esto, de lo que Dios te ha dado. ¿Sabes qué piensas? Empiezas a pensar lo siguiente: Dios se equivocó. Empiezas a pensar, Dios me dio ese don. No, Dios se equivocó, yo no soy capaz de hacer eso. No, hay otra gente mejor, yo no. Empiezas a dudar que Dios te haya dado aquello que tú sabes que puedes hacer. Empiezas además a dudar que lo que estás haciendo y el resultado de tu trabajo sea bueno. Ay, pues yo no sé ni para qué estoy ahí. Yo como que hago y ay no, yo mejor renuncio a esto. Porque el miedo te hace creer que los resultados que estás dando no se ajustan a lo que Dios pide. Es decir, tienes un concepto erróneo ¿de quién? De Dios. Y dices, Dios se equivocó al darme esto. Y es más, tanto se equivocó Dios que lo estoy haciendo tan mal que mejor renuncio porque lo que estoy haciendo no le va a agradar a Dios. Eso es lo que tú piensas, eso es lo que piensa un corazón temeroso. Eso es lo que empieza a llenar su mente. Dios se equivocó. Otros le dicen, usted puede hacer eso, mire, usted puede trabajar. Y su corazón está tan lleno de miedo, tan dominado que dice, yo no soy capaz. No puedo hacer esto. Otra de las cosas que dice es que, o que sucede en la mente de esta persona y en el corazón, es que empieza a escuchar voces. Y esas voces vienen en dos sentidos. La primera es personal, su propio corazón. Usted no sirve para eso. ¿Para qué se mete en eso? Usted no es capaz de hacer eso. No crea que Dios le dio ese don. ¿Quién lo puso? Que usted se puso ahí. Los otros se equivocaron al ponerlo a usted. Dios mismo, usted se habla. Pero también sabes que Satanás está interesado en eso. ¿Sabes? Una de las cosas que el enemigo utiliza más para colocarte a no hacer nada y tenerte inactivo en el servicio para Dios es precisamente eso, llenarte ¿de qué? De miedo. Es decir, tú no eres capaz. ¿Usted cree que usted puede hacer eso? Lo lleva a tener unos conceptos erróneos, ¿no? A idealizar. Y entonces usted ve los que están sirviendo y los ve como perfectos y como que nunca se equivocan. Miren, nunca se equivocan. En cambio yo sí la voy a embarrar. ¿Y usted se llena de qué? De miedo. Porque Satanás está interesado en que tú no hagas lo que tienes que hacer. Y entonces empieza esa voz a llenar tu mente y tu corazón. Y ya no haces lo que tienes que hacer. Ahora, ¿en qué se pone en evidencia esto? Y un ejemplo que sé que a todos nosotros nos ha de pasar. En hablar de Cristo. Todos nosotros tenemos un don que es la salvación. Un regalo de Dios. Amén. Y ese regalo de Dios que hemos recibido debe ser compartido. Hay que dar fruto de eso. ¿Está de acuerdo conmigo? No solamente porque yo digo, sino que la Biblia nos manda. Id por todo el mundo y haced discípulos. Pero muchos no hablan por temor, porque dicen, ¿yo cómo voy a evangelizar a ese? Si yo no soy capaz. El miedo los domina tanto que dicen, ¿y qué le digo? ¿Y yo cómo voy a hablarle a ese? Y Satanás está diciéndole, ¿usted cree que Dios lo puso a usted para hablar? Si solamente los que pueden hablar de Cristo son los perfectos, los santos, y usted tan lleno de pecados que está. Eso dice Satanás. Y usted escucha eso, y entonces usted dice, ese necesita de Cristo, que le hable otro, y se va. Porque el miedo dominó tanto su corazón que usted dijo, no soy capaz, no puedo, y soy tan malo, que cómo Dios me va a usar para esto. Y no hace lo que tienes que hacer. ¿Sí te fijas cómo el miedo nos impide hacer lo que tenemos que hacer? Y eso es un ejemplo como para que tú lo comprendas. Tú mismo te llenas de temor, Satanás también trabaja y entonces el resultado es la parálisis. Ese es un monstruo que te paraliza. Pero también sucede eso a nivel del ministerio. También probablemente estás escuchando voces que te llenan y te están diciendo,
a la mente y al corazón, ¿usted cree que usted es capaz de hacer eso? No, tan iluso o tan ilusa. ¿Usted qué se cree? Y como nos equivocamos, porque nos equivocamos, dígame quién no se equivoca en este mundo. Cuando usted está haciendo las cosas, ¡pum!, la embarró y la voz es, ¿sí ve que le dije? ¿Sí ve? Yo le dije. ¿Para qué se metió? ¿Sí ve que usted no era capaz? Es más, como le está haciendo tan mal, hay otra gente que no va a ser beneficiada por lo que usted está haciendo. Esas son las voces que tú empiezas a escuchar. Y entonces prefieres quedarte que sentado en una banca y no haciendo lo que tienes que hacer. Eso es lo que hace el temor. Te paraliza, te impide avanzar, te impide actuar. Pero hay una cosa más que quiero que tú entiendas. El temor pecaminoso, en este caso que te paraliza, revela algo más profundo, que tú realmente no has conocido a Dios tal cual como Él es. Este señor que escondió ese talento dijo cosas de Dios, bueno, de su Señor, perdón, que no eran correctas. Dijo, yo te conozco, o yo conozco que tú eres. Él creía que conocía a su Señor. Y por eso se llenó de miedo, porque dijo, no, Él no va a aceptar lo que yo le dé. No, mejor escondamos esto. Y hay algo más que tú y que muchos están pensando es, yo no lleno la expectativa de lo que Dios quiere que yo haga. ¿Sabes qué están ignorando? Y no conocen a Dios. Están ignorando quién es Dios realmente. Porque en su mente, ¿sabes qué se pone? Se pone la siguiente perspectiva. Dios espera que yo le sirva y que sea perfecto, que no me equivoque, que no haya absolutamente ninguna falta ni ninguna falla. Eso es lo que Dios quiere de mí. Eso es lo que Dios me está pidiendo. ¿Y quién llena ese estándar? ¿Quién? Dígame, ¿quién va a ser perfecto? Y entonces si yo pienso así, pues mejor no hago nada, porque como Dios exige que yo sea perfecto, o Dios me dijo que yo tenía que enseñar a los niños y los niños tienen que salir todos, mejor dicho, de aquí convertidos, y si no salen convertidos soy malo, entonces como no, se me fue uno para el mundo, entonces no, ya renuncio. Eso es creer o tener un concepto erróneo ¿de quién? De Dios. Porque Dios precisamente no está pidiendo eso de ti, está pidiendo que fidelidad, está pidiendo que seas fiel en lo que le has dado, pero no está pidiendo que no te equivoques y que seas perfecto en los resultados. Eso no es lo que Él está pidiendo de ti. Es más, estás desconociendo el amor de Dios. Te has olvidado precisamente de ese amor que te capacita, que te dice, yo te envié, así que yo te diré lo que tienes que decir. Yo te puse ahí, así que yo te enseñaré lo que tendrás que hacer. Yo te guiaré. Solo sigue adelante. Olvidas que Dios está con nosotros. En realidad, ese temor que paraliza revela que no has conocido el amor de Dios profundamente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Mire el versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. El juicio de Dios, hermano. Mire, fíjese en esas palabras. Siervo malo y negligente. Uno entendería lo de negligencia, ¿cierto? Uno entendería eso. Pues no hizo lo que tenía que hacer con lo que le dieron. Negligente, sí. Irresponsable todavía que le diga eso. Perezoso, pero malo. ¿Por qué malo? ¿Por qué en la parábola el Señor Jesús le dice a ese siervo malo? Debería decirle irresponsable, perezoso, flojo, haragán. Pero malo. ¿Por qué? Porque hay maldad en no hacer lo que te corresponde. Tú podrías pensar lo siguiente: bueno, el temor me ha paralizado, claro, me he llenado de miedo, sí, no he hecho lo que tengo que hacer, sí, pero ahí va la iglesia adelante. Finalmente lo que yo soy o lo que yo hago no es tan necesario. Tú podrías pensar así,
Pero ahí la parábola te está diciendo, eso es ser ¿qué? Malo. ¿Y por qué? Efesios capítulo 4 enseña una verdad que es muy importante para la vida de la iglesia. Dice el apóstol Pablo, recorriendo al Salmo 68, dice, y él descendió a lo más bajo y luego subió a lo alto y repartió y dio dones ¿a quiénes? A los hombres. Y luego empieza a enumerar los ministerios que hay en la iglesia: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Termina ahí. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y luego dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida de un varón ¿qué? Perfecto. Es decir, Efesios 4 enseña lo siguiente, que los dones en la iglesia tienen la función de edificar a la misma iglesia para ser semejante ¿a quién? A Cristo. Por lo tanto, cuando un don en la iglesia no se pone al servicio de la iglesia, estamos fallando en cada vez ser más como ¿quién? Como Cristo. Y eso es maldad. ¿Tú lo entiendes? Y le voy a colocar el ejemplo aquí conmigo. Yo tengo una responsabilidad como pastor en la iglesia. Y entre las muchas, digamos que la responsabilidad primaria es enseñarte a ti la palabra de Dios, para que tú la puedas entender, comprender y aplicar a tu vida y a tu corazón y llevar eso adelante. Si yo no hago eso, no solamente yo soy el dañado. ¿Quiénes son dañados también? ¿Quiénes? Ustedes. ¿Lo comprenden ahora? Pero muy fácil que solo sea el pastor, ¿no? Ah, pues solo es usted. No, pues venga, no soy el único. También tú tienes esa responsabilidad. Porque no solamente era el que tenía 5 talentos el que tenía que colocarlo a funcionar, sino el que tenía que 1. Y también nosotros encontramos en la Biblia la misma enseñanza. El apóstol Pablo habla de la iglesia como un cuerpo. Y entonces él dice, no todos son ojo, no todos son boca, no todos son mano, no todos son pie, y todos necesitamos la función de todos. Romanos 12 dice eso. Así que cada uno sirva como debe servir. El que profetiza, que profetice; el que enseña, que enseñe, etc. Y no enumera, pues imagínense cuántos dones habrían. Él no termina con toda la lista de manera exhaustiva, pero la enseñanza es la siguiente. Si tú tienes un don de Dios, debes colocarlo al servicio de la iglesia, porque eso nos lleva a todos a ser más como ¿quién? Como Cristo. Y entonces somos bendecidos. Si no lo haces, eres malo. Si no colocas tu don al servicio de Dios, tienes una responsabilidad en el estancamiento de tus hermanos. ¿Sí lo comprendes? A veces nosotros no entendemos las implicaciones de lo que no hacemos. A veces nosotros solo pensamos, yo me siento, y hay gente que le dice a uno así, no, pastor, yo voy a tomar un tiempo como para tomar aire, como para descansar y bueno, y que sigan. Esa persona no está entendiendo que lo que él está haciendo es fundamental para que la iglesia ¿qué? Siga creciendo y siendo semejante a ¿quién? A Cristo. Al dejar de hacerlo, no nos estamos pareciendo más a Cristo. Ahora, hermano, no quiero que piense que eso es tan fatalista. Entonces, si lo que tú no estás haciendo, entonces no vamos a hacer como Cristo. No, Dios en su misericordia sigue obrando, pero tú estás siendo malo. Es como el papá que no le enseña a su hijo las cosas correctas para vivir y ya, no, pues que aprenda solo. No, venga, pues, papá, usted le puede enseñar a su hijo estas cosas. Por eso ese siervo es acá denominado como malo. Porque sabiendo que tenía que hacer algo, decidió no hacerlo, y eso trae un estancamiento no solo para su vida. Es que la consecuencia fuera solo para él. No, la consecuencia es ¿para quién? Para todos. Terrible. Si es así, terrible. Siervo malo. Y negligente, pues no lo hace. Irresponsable, claro. Pero la segunda consecuencia que tienes es que vas a perder lo que has recibido. Miren lo que dice el versículo, dice el 28.
Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Fíjese, lo que tienes se te quitará. Y eso se da en dos sentidos. Primero, el práctico. Si tú no pones en práctica lo que Dios te ha dado, por la no práctica se pierde. ¿Se ha escuchado, no? Lo que no se usa se daña, ¿cierto? ¿Se ha escuchado usted eso? Lo que usted no pone en ejercicio se daña. Por eso si usted tiene 50 años y dejó de jugar hace 30 y quiere jugar, tenga cuidado, porque lo que no usa se daña, se oxida. Y usted corre 15 minutos, a los 20 minutos ya está ahí tendido y probablemente a los 3 días, no, se me lesioné aquí, me partí aquí. Dicen que cuando usted deja un vehículo parqueado, tiene que prenderlo. ¿Y por qué? Si sería mejor no prenderlo para no consumir gasolina, ¿cierto? Pero no hay que prenderlo, ¿por qué? Porque se daña. Es más, hay que moverlo porque las llantas de estar quietas, entonces ya dejan de ser redondas y se vuelven un huevo. Hay que moverlo un poquito. ¿Sí lo comprendes? Bueno, lo mismo pasa con tu don. Si tú no lo pones en práctica, si tú no lo usas, ¿qué va a pasar? Pues que lo vas perdiendo. ¿Sí? Pero también espiritualmente Dios hace esto. Lo que tú debías hacer y lo que tú dejaste de hacer, otro lo va a ocupar. Y después tú vas a estar con el deseo ardiente de hacerlo, pero ya no podrás. Porque ya otro ocupó tu lugar. Porque al que tiene, más se le dará. Y al que no tiene, aún lo poquito que tiene, ¿se le qué? Se le quitará. Oiga, esto no es nada igualitario ni para nada de eso de que no, venga, todos tienen derecho a tener todo. No, aquí el que no dio fruto, ¿qué? Chao. ¿No produjo? Chao, te quitamos. Esto no es comunista. Para nada. De que todos tienen derecho a tener. No, aquí es, ¿diste fruto lo que te di? Sí, muy bien, puedes tener más. No, chao, se acabó. Otro lo va a hacer. Y tú al lloro y al crujir. Quiero que entiendas eso. Porque cuando tú decides dejar a un lado las cosas y no hacer lo que tienes que hacer, Dios no se va a poner a llorar, ay, ahora, mira, no me sirve, ay, ahora no hago, y ahora qué voy a hacer sin él. Esperemos a que quiera. No, pues hay más. Y si no hay más, aún las piedras lo harán. ¿Recuerdan lo que dijo? De las piedras levantará hijos, ¿a quién? Ahora, Dios utiliza. Entonces lo que tú pierdes esto porque uno deja de usarlo y pues lo que no se usa se pierde, pero también porque lo que tú debías hacer, otro ahora lo está haciendo y tú ya mirarás y querrás hacerlo y ya no, porque ya otro está ahí. Ya pasó tu oportunidad, ya pasó tu tiempo. Hay un versículo en el libro de Eclesiastés que dice, ocasión y tiempo le ocurre a todos. A cada persona le ocurre una ocasión y un tiempo. Y ¿sabe? En ese libro se habla, hay tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de no sé qué, tiempo de ta. Tú tienes un tiempo. Hay un tiempo para ti. Úsalo en ese tiempo. Úsalo. Porque si no, después te vas a estar lamentando. Y yo, ¿por qué no lo hice cuando debía hacerlo? Yo dejé esto a un lado y mire. Y ahora que quiero hacerlo, ya no hay la posibilidad. Y la última consecuencia, que es la más terrible, dice acá, el versículo 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues eso es la condenación. Escucha esto, quien finalmente persiste en no hacer lo que debe hacer, en negarse a cumplir la voluntad de Dios, no solamente en su ministerio, con su don, sino con lo que refiere a la santidad, con lo que refiere a la consagración. Quien resiste estas cosas, finalmente va a perder, va a estar condenado, perdón. No hay más. Así termina esa parábola. Echarlo ¿a dónde? Afuera, a que llore, a que se lamente. Ahí está. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué no estás haciendo por miedo?
Quiero que pienses un momento en eso. ¿Qué has dejado de hacer por temor? Porque piensas, yo no soy digno de estar donde estoy. ¿Quién es digno de estar donde está? Respóndame esa pregunta. ¿Quién es digno de estar donde está? Todos somos indignos, todos. ¿Quién es digno? Ahora, quizás hay otras cosas que tienes que arreglar antes. Sí, arréglalas. Pero si es el temor, recuerda, la Biblia dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Y sabes qué es lo chévere de ese versículo? Que el versículo anterior dice, aviva el don del fuego de Dios que está en ti, el cual te fue impuesto por mis manos, en presencia del presbiterio. Aviva el fuego. Pablo le está diciendo a Timoteo, venga, no se llene de miedo, hermano, haga lo que tiene que hacer, su don, póngalo a funcionar. Es en el mismo sentido que estamos hablando acá, porque el temor nos puede llevar a apagar lo que tenemos que hacer, a no estar funcionando como debemos funcionar. Eso hace el temor. Y Pablo le dice a Timoteo, avívelo, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que si tú has estado lleno de miedo, quiero que entiendas que el amor de Dios está a tu favor. Y que si Él te ha dado un don es porque Él sabe que tú lo puedes hacer. Y que si Él te ha dado un don es porque Él te va a capacitar para hacerlo. Y que si Él te ha llenado de tal habilidad o de tal capacidad, no rehuyas y no dejes inactivo eso, porque un día vas a tener que dar cuentas. Deja el temor. Tienes que moverte, tienes que ponerte a funcionar, porque te van a pedir cuentas. Porque estamos perdiéndonos de la bendición de lo que tú estás haciendo. Estamos perdiéndonos de crecer porque tú no estás ejerciendo tu don. Eso lo tienes tú que entender. Y entonces que no sea el miedo lo que te detenga. Y si hay otras cosas, pues arréglalas. Ahora, si tú nos visitas hoy por primera vez, hoy estás escuchando un don. Y es el don de la salvación. Es que Dios a ti te va a dar la entrada al reino de los cielos solamente por creer en Cristo Jesús. No tienes que hacer nada más, creer en Él. Eso es un don. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a recibir o lo vas a dejar a un lado? ¿Vas a decidir creer en Él o vas a decidir, esta vaina? Es en este momento en que tú tienes que pensar estas cosas. Aquí hay muchas personas que pudieran estar sirviendo a Dios. La mayoría. Pero dejan que su corazón se cargue a veces de amarguras, de rencores. No saben perdonar. Y por eso esconden su talento. A veces no hay consagración, no hay santidad. Y pues tampoco. Pero hay otros que están llenos de temor. Y es a ellos que quiero hablar especialmente. No dejes que el temor te domine. Disponte. Di, Señor, voy a servirte. Y empieza a arreglar todo lo demás. Y di, Señor, voy a servirte, no me voy a quedar acá. No voy a desperdiciar mi vida entera sin hacer lo que tú me has dado. Y mire, y no tenemos que pensar en que sea grande o que sea pequeño. Es lo que Dios te ha dado, hazlo. Porque si no vas a tener que dar cuentas y darle cuentas a Dios. Mire, darle cuentas al papá es fácil, aunque sea bravo. Pues muy bravo y ya. ¿Qué es lo peor que puede pasar con el papá? Un juetazo. Bueno, 3. Si es muy bravo, 4. Pero ya. Pero Dios. O sea, ¿con qué le vas a salir a Dios? ¿Con qué cuento le vas a salir tú a Dios? Dios. No hice nada. Me aguanto los 4 juetazos. No dejes que el temor gobierne tu corazón. No dejes que el temor domine
tu vida y te paralice. Póngase en pie, por favor. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo? ¿Cuántas? Que hemos tenido un don de Dios y nos da miedo mostrarlo a los demás. Y sabemos que lo podemos hacer bien, pero no creemos y decimos, Dios me dio esto, pero pues, yo tengo que confesarle un miedo a usted que tengo. Yo no soy muy miedoso, bueno, en muchas cosas sí, pero en otras no. Pero mire, a mí Dios me ha dado un don para componer canciones, pero a mí mis canciones me dan pena. ¿Sabes por qué? Por miedo. Yo pienso que mis canciones a nadie le van a gustar. Digo, ay, dejémoslas por allá. Y entonces he dejado de ¿qué? De componer. Ya, no, eso se queda. Y eso se pierde. Pero estamos llamados a colocar lo que Dios nos ha dado a su servicio. Amén. Que no te pase a ti. Que lo que tú tienes, el miedo te impida hacerlo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. No queremos ser como ese siervo que escondió el talento. No queremos ser como ese personaje que rehusó, que llenó su corazón de temor y no quiso hacer las cosas. Señor, no queremos hacerlo. Perdónanos, por favor, cuando hemos ocultado y hemos rehusado hacer lo que tú nos has dado, Señor. Perdónanos, por favor. Y ayúdanos a entender que tu amor no solamente nos ha salvado, sino que nos capacita. Y al darnos un don, tú no te has equivocado. Al darnos un llamado, hacer un llamado a nuestras vidas, tú no lo has hecho porque sí, sino porque has dicho que nosotros podemos hacerlo en tu poder, en tu nombre y para tu gloria. Señor, ayúdanos a entenderlo. Así que quita de nuestros corazones todos esos argumentos y esas voces que vienen a decir que no somos capaces, que no podemos. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos. Hoy damos gracias porque entendemos que tenemos un espíritu de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que tenemos en nosotros y no miedo. Ayúdanos a entender que nuestra función en la iglesia es importantísima porque redundará en que todos crezcamos a tu imagen. Así que cuando no hacemos algo, Señor, estamos afectando la iglesia. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre Celestial. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Y quizás tú tengas que mencionar algunas cosas especiales, particulares. Quizás tú tengas que hacerlo. Hazlo. Y si tú has pensado y has dicho, yo me doy cuenta que he apagado mi don, pero quiero colocarlo al servicio de Dios, levanta tu mano, vamos a orar. Si tú te has dado cuenta que, venga, yo tengo un don y yo lo he dejado casi que morir, vas a decir, Señor, aquí estoy, perdóname. Y levanta tu mano si tú te das cuenta de eso, levanta tu mano. Amén, amén, eso es. Aleluya. Y yo le voy a invitar a que venga aquí adelante. Venga, vamos a orar. Venga, vamos a orar. Venga acá, no tenga temor, no se paralice por el miedo. A propósito, vengan acá. Venga, oramos. Amén, amén. Y si usted está allá atrás pensando, ay, ¿será que sí voy? Pues sí, venga, obvio que sí. Porque esto es lo que está diciendo Dios. Tú tienes un don. Yo te he dado un don y lo estás dejando a morir. No lo estás colocando a funcionar. Y es momento de que eso
reverdezca, es momento de que eso vuelva a surgir, es momento de que eso se restaure. Claro, tendrás que arreglar cosas en tu vida, tendrás que arreglar cosas, sí, pero no puedes dejar que el temor te paralice. Sé que tú vas a cerrar tus ojos. Ayúdame, mami, amor, ayúdame, vamos a orar acá por ellos. Toda la iglesia está orando. Señor, gracias. Mira esas personas, Señor, que hoy pasan acá adelante. Tú sabes, Señor de los cielos, en qué cosas ellos han dejado que sus dones estén ocultos. Te pido que les perdones y que los levantes, que les hagas entender, Señor, que han sido llamados y que han sido capacitados por ti, Señor. Glorifícate, por favor. Glorifícate, Padre Celestial, y toma estas vidas, Señor. Mira, Señor, a Jonathan lo bendigo. Bendigo a este varón, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor de los cielos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén y amén.